Amigos, ¿cómo están? Amigos y amigas, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible, donde conversamos de transformación digital, emprendimiento, innovación, inversión, venture capital, a eso me refiero, y corporate venture capital también, que están cada vez más de moda, y sostenibilidad. Y dentro de la temática sostenibilidad, la transición energética, la electrificación de la matriz energética son clave, pero también combinamos con este entrevistado y con la empresa entrevistada dos de las tres verticales de nuestro programa, o las tres, porque está la transformación digital, la digitalización, está la innovación, obviamente para hacerlo y para hacer todo hay que siempre innovar, y dentro de lo que es la sostenibilidad, la eficiencia energética, la electrificación de la matriz. Así que combinan todas las verticales con nuestro entrevistado, con la empresa entrevistada y también nuestro entrevistado. Saludamos a Carlos Rizik, yo lo pronuncio a lo croata, eso debe estar mal, no debe ser así con esa Z tan pronunciada, pero no importa si no me corriges, Carlos, gerente de planta de Schneider Electric. Pero creo que cuando te pregunté una vez, cuando fui a la planta, no andaba tan perdido en el origen de ese apellido. ¿Cómo estás? Bienvenido y ahí me cuenta. Hola Alex, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, no estás tan perdido en cómo se pronuncia mi apellido. La verdad, si bien es árabe, pero al finalmente se ha ido transformando en cómo se fue, cómo llegamos a Chile, cómo llegaron mis abuelos a Chile, así que el Rizik suena perfecto, con la Oye, carga en la, y la nota a lo don Francisco, la nota humana, ¿de qué parte llegaron? de Palestina. Perfecto, perfecto. De Palestina viene mi familia. Sí, pues, ¿qué te puedo comentar? Una pena, así que ojalá que Ah, eso sí, se acabe luego. Pero vamos a lo es que la nos idea. convoca, vamos Así es. a la digitalización, a la eficiencia energética, todo eso que hace Schneider Electric. Y cuéntanos un poquito de la planta, porque yo realmente quedé impresionado. No solo nos recibiste al grupo de comunicadores, periodistas, yo no soy periodista, pero sí comunicador, que íbamos con todo lo que tienen ahí automatizado, con todo lo que hacen en sostenibilidad. Y debo reconocerte que también me impresionó mucho cómo a los nuevos colaboradores, trabajadores, los capacitan en ese onboarding con realidad virtual. No, espectacular todo. Pero cuéntanos un poquito de la planta que tienen, y ahí te voy preguntando por la temática de cadena de suministro, que también es tan importante. No, perfecto, Alex. A ver, bueno, tú la pudiste ver, va a ser un pequeño resumen de presentación de lo que hacemos en primera instancia, pues cómo vamos conectando con estas temáticas que son tan relevantes, tan interesantes. Somos una planta como core de componentes eléctricos y algunos equipamientos de media y baja tensión. Es una planta que ya lleva en el site que tú conociste desde 2019, pero en presencia en Chile ya hace casi 16 años. Y es la manera que tiene Schneider de mostrar localmente, porque de repente hay muchas iniciativas que uno ve desde muy lejano, Ujú. que tienen muchas compañías. Es la manera que tenemos en el fondo de materializar este compromiso con un mundo más sustentable y que la gente lo pueda ver, lo pueda tocar Así como y los poder showroom, presentárselo. ¿ah? Hacen la veces de... Exactamente. Perfecto. Eso es parte de la estrategia. Esta planta es un showroom en sí mismo, o sea, es una fábrica, pero es mucho más. Es la manera que tenemos de mostrar a los clientes cómo la ¿Cómo se hace de transformación, verdad? Otra cosa es exacto, con guitarra. exactamente, es en el fondo cómo esa transformación, esa revolución, esa electrificación, como tú bien nombraste en el inicio de la presentación, se puede llevar a cabo y entra el concepto que es sostenible, o sea, que es la parte interesante, obviamente, para poder generar este cambio, esta revolución en la industria, en el país. Y a eso le agregas todo el tema que dije yo de que de alguna forma también es digitalización, que no es solo la automatización, sensorización, sino la parte del onboarding tan Exacto. moderna, por así decirlo. El eje es muy humano, o sea, esta planta la hacen las personas, nosotros tenemos un montón de iniciativas que van más allá de los muros de la fábrica, trabajamos con centros de estudio y trabajo, con Gendarmería de Chile, entonces teníamos que buscar un sistema digital, un sistema que pudiera ser inversivo, que le diera una experiencia distinta a nuestros trabajadores y este que tú ya bien nombraste, esta realidad aumentada, que le enseña todos los conceptos mínimos industriales de los de desarrollo de procesos
ha sido clave para nosotros, porque eso también los familiariza con una industria cada vez más digital. Ujú, ujú. Oye, y yo tengo entendido, Carlos, que cuentan con el estatus de filial cero CO2, que se traduce en una cierta cantidad de toneladas evitadas, por así decirlo, o mitigadas. Así, Cuéntanos de eso. así es, así es. Somos efectivamente una planta ya declarada como cero CO2. Es un compromiso que nace, porque esto en el fondo tiene distintas etapas. El compromiso nace en el cómo obtenemos nuestra energía. Ese es el primer paso. Nosotros en el fondo teníamos una operación que fue transformándose y a través de un contrato que nosotros trabajamos con nuestro proveedor de energía, en primera instancia garantizamos que la energía con la que opera esta planta provenga de fuentes renovables no convencionales. Pero ese es el primer paso. Una vez que tienes eso, tú tienes que iniciar un cambio, una transformación interna de conectar. Electrificación finalmente es conectar. Tú tienes esa energía limpia, tienes que conectar tu proceso a eso y empezar a aislarte de otras fuentes de generación de monóxido de carbono o que tengan un impacto mayor en el medio ambiente. Entonces, todo el proceso de planta se conecta a esta red. Antes trabajábamos con gas, con petróleo, con otras fuentes de energía. Finalmente transformamos a que todos los procesos se conecten con esto. Una vez que tú ya conectaste todos tus procesos, vienen otro tipo de impactos en el interno, que es cómo gestionamos precisamente esa energía. Y ahí es donde EcoStruxure, que es las soluciones que nosotros tenemos de inteligencia artificial predictiva, que nos entregan datos que nos permiten en el fondo reducir más de un 9% año a año el uso de kilowatt por hora que tiene la planta. Entonces, Predictiva y prescriptiva también les dice qué hacer. sí, muchas veces sí. Es una de las cosas, es en el fondo esa inteligencia artificial que te recomienda, te manda mensajes, te, Perfecto. te ayuda a tu Entonces gestión también diaria es de producción. prescriptiva, claro. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Y finalmente, eso nos ayuda a este compromiso de una reducción aproximadamente del 9% de los kilowatt horas que vamos utilizando, pero también nos permite detectar cuando tenemos algunos inconvenientes o algunos problemas en el modelo o el plan de producción diario para poder hacer acciones rápidamente correctivas. Eso desde lo interno, pero vienen los distintos niveles para poder garantizar. Yo tengo que movilizar, porque tengo una red de contratistas, tengo que movilizar mis productos. ¿Cómo lo hago? A través de camiones eléctricos o de vehículos eléctricos que son cargados en la misma red de la planta. Por lo tanto, voy conectando todo el ambiente que me genera mi sistema productivo a esta red, hago gestión con ella y con eso finalmente logro más de 1.000 toneladas de reducción de huella de carbono. Excelente. Oye, y también hay un tema, estoy leyendo acá de resinas plásticas recicladas. Así es, eso también es parte de nuestros compromisos desde el lado de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Ujú. Desde la sustentabilidad, porque el plástico que está demonizado y que se ha ido cambiando un poco el concepto de que el plástico es en sí malo. El plástico no es en sí malo. El plástico es malo porque no lo utilizamos de buena manera y tenemos que entender que el plástico tiene muchas vidas. Entonces, precisamente lo que hemos venido haciendo ya hace más de 10 años y también en partnership con otras empresas, son sistemas de reutilización. El desecho que generaba nuestra industria, sobre todo la parte de plástico, inyección de plástico, logramos estabilizar un proceso de generación de este scrap, reprocesamiento de este scrap y reinyección en nuestros productos. Entonces, tenemos flujos cerrados que impiden o que han llevado ya a que O el sea, la verdadera 95%. economía circular. ¿Sabes Exactamente, por la qué? Porque verdadera muchas economía veces, circular. oye, y digo la verdadera y sin perjuicio que bienvenido y felicitado todos los esfuerzos de todas las compañías, no es lo mismo entregarle eso a alguien para que lo reutilice o lo Así es. valorice que uno incorporarlo de nuevo a su proceso productivo. Exacto. Y ahí es el desafío. Es la real economía circular. Cuando tú diseñas un proceso, nosotros de hecho ya tenemos algunas máquinas que están en lo que denominamos flujo cerrado. Con, Automáticamente el con producto ecodiseño, una lógica de ecodiseño.
exactamente, recupera su scrap, lo reinyecta al proceso y genera un residuo cero. Entonces, mi proceso ya está en este mindset de yo me hago cargo de mi scrap en mi propio proceso, lo devuelvo a mi propio proceso y además genero ahorros, porque cuando tú haces esa inversión, esto tiene un retorno. O sea, si eso es una realidad, si tú apuestas por esto, tú logras sacar con el mismo material que trabajabas históricamente, inyectas más productos. Entonces, Oye, eso generas se debe sentir bien, ¿o no? En el plano sí, humano. Yo creo que tú te sientes orgulloso y te sientes bien porque hoy día todos estamos con el ADN que no teníamos hace, no sé, cuando éramos chicos, de estar cuidando el planeta, más allá de las diferencias de edades que tengamos, pero sí, hoy día uno se debe sentir bien, ¿o no? total, esto la verdad a mí, al equipo en Schneider es algo que nos encanta, porque es algo que no es reciente. Nosotros solamente en Chile llevamos más de 10 años trabajando, 10, 12 años trabajando en esto, generando el cambio, generando el impacto desde la economía circular, desde los impactos sociales, desde el uso eficiente de la energía. No es una cosa que apareció ahora. Y cuando tú tienes ya ese convencimiento absoluto de que lo que estás haciendo tiene el impacto y está alineado a lo que el mundo hoy ya es visible para todo el mundo y es indiscutible, te genera un nivel de compromiso en simple, venir a trabajar es un placer, porque sabes que estás haciendo algo que genera un impacto que está generando cambio. No sé si tienes hijos, pero sí, me imagino es como para contárselo a Sí, los hijos, así decirle, miren niños lo que estamos haciendo aquí, ¿ah? sí, créeme que mi hija es muy pequeña todavía, pero es una historia de las historias que le quiero Ah, contar ahí, de lo que, está de bien, lo que muy hizo su pequeña padre. para admirar al papá por eso. Está bien, está bien. Pero, Oye, pero es parte de la historia que le quiero contar. muy bien. Oye, algo, yo no sé si ustedes son una planta intensiva en el uso de en sus procesos de agua y si hay algo en tema de la huella hídrica, de temas de agua que les preocupe o que trabajen de alguna forma en particular que nos quieras contar o quizás no es gran tema a usted el impacto, digamos, Sí. en el tema del agua. Mira, si bien porcentualmente no es en el fondo No el, son una el costo embotelladora ni una total, cervecera ustedes, po. exactamente, pero como el compromiso, yo te decía, es real y lo queremos demostrar en todo lo que hacemos acá adentro. Nosotros sí teníamos procesos que utilizan agua, partiendo, por ejemplo, nuestros sistemas de inyección requieren de agua para enfriamiento. Tenemos una cabina de pintura que trabajaba con un sistema de cascada de agua para, para en el fondo bajar la polución que genera un proceso de pintura, pero ya hace aproximadamente 4 o 5 años, cuando ya lo otro estaba madurando y avanzando de manera muy sólida, dijimos, bueno, avancemos a otra cosa. Y ahí nos entramos de lleno en desaparecer el agua, reducir el agua al mínimo en nuestros procesos productivos. Y definimos, primero en inyección, un circuito cerrado con un sistema de autoenfriamiento para las inyectoras que no requiere cambios. Entonces mantenemos un flujo cerrado de agua que no genera consumo. Y en el caso de pintura, que fue el mayor desafío, ¿sí? En eso hay que ser súper transparente, eh, desaparecimos el agua del proceso al 100%. ¿Cómo lo hicimos? También, esto no es un esfuerzo que uno que tiene que hacer solo. Por eso, este tipo de programas es súper interesante para conectar con otras empresas, conectar con otros expertos, porque viene una empresa y nos dijo, mire, yo tengo una solución, trabajemos con un sistema de filtros, midamos, hay otras cosas que podemos hacer, esos filtros son efectivamente de material reciclado, trabajemos de una manera diferente. Y con harto orgullo, la verdad, nuevamente el concepto del orgullo aquí entra fuerte. Ya no hay agua en nuestra cascada de pintura, no tenemos agua, y además fue certificada para funcionar de manera permanente, incluso en invierno, en periodos de preemergencia ambiental, porque no genera polución, no emite partículas al medio ambiente. Entonces, la verdad no era en volumen, en cantidad, no es el impacto mayor, pero hay que avanzar, es parte del compromiso. Buenísimo. Oye, Carlos, lo que nos convoca también, aparte de que nos contaras de la planta. Ah, no, me acordé de una pregunta, por eso estaba ahí como improvisando antes de pasar a otro tema. ¿Lo que ustedes tienen es un Mercedes, es un Porsche o es asequible para muchas empresas chilenas? Porque, claro, alguien puede visitarlo y decir, pucha, pero esta cuestión lo que hicieron
es de Elon Musk esta cuestión, ¿ah? Es de los japoneses, es de los, ¿cachai? La inversión para llegar a este nivel, o hay cosas que son asequibles que muchas empresas chilenas, clientes de ustedes, pueden optar. Sí, esto, Alex, es escalable y totalmente accesible. O sea, tú puedes acceder a soluciones que se pueden ir complejizando, se pueden ir escalando según la necesidad, pero para mí podemos partir con algo muy sencillo que es el asesorarte, el entender tu proceso para generar pequeños cambios con algunas detecciones a nivel de sensores, a nivel de uso de algunos software que no son grandes inversiones para poder iniciar un proceso de transformación a obviamente sistemas de monitoreo como hablábamos en un principio, predictivos y mucho más complejos que son inversiones mayores. Pero la verdad, esto puede llegar a ser un Ferrari, pero también tenemos soluciones que te permiten el transicionar, porque Perfecto. sabemos que ahí también está el desafío. Si esto, la idea es poder llegar a la pequeña, a la mediana, no solamente mantener esto como en las grandes escalas de Las empresas, de grandes empresas ligas. de exactamente. Hay soluciones adaptadas y hay asesoría. Aquí la invitación está en que podemos acompañar y lo hacemos. Nosotros tenemos redes de contratistas que también las estamos iniciando en este proceso en cosas tan pequeñas como recircularidad de materias primas, uso de cartón. Hay cosas que puedes partir en pequeño y ir generando impacto, ¿no? Así que puedes llegar al Mercedes, sí, pero se puede partir de niveles mucho más bajos y ya generar impacto. Perfecto. Ahora sí que sí, pasamos al tema de la cadena de suministro, porque sabemos que el 90% de las empresas globales, según la OCDE, son pymes, ¿ah? Y Ujú. la importancia para las grandes empresas de trabajar con su cadena de suministro, ese alcance de sus aguas arriba y aguas abajo, se le dice a Sí, veces del scope 3 o el alcance sí. 3. Entonces, ¿cómo conversa todo esto que estamos, con, valga la redundancia, conversando con la emisión y con la descarbonización de tu cadena de suministro, etcétera? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué recomienda? Mira, el alcance 3 es el gran desafío del futuro, pues es en el fondo, en simple, entrar en la casa de otro y decirle, hagamos esta transformación juntos. Primero está ese proceso. Cuando tú ya eres consciente de eso, lo puedes empezar a hacer en un alcance pequeño. Pues nosotros, por ejemplo, a nivel de planta, voy a partir contándote a nivel de planta, después vamos a hacer el explode completo a cómo está trabajando Schneider. En planta, nosotros estamos en algunos casos con algunos contratistas locales, facilitamos nuestro camión eléctrico para el movimiento de sus materias primas. Como usted no utilice su camioneta, su camión, nosotros disponibilizamos este camión eléctrico para poder hacer el abastecimiento y reabastecimiento de material, para poder acompañarlo. Como te decía, también está este proceso de ir asesorándolos en el uso de materias, de materias primas, de insumos, y, y es un poco el compromiso desde lo local. Cuando vas al explode de la cadena de suministro, cuando tú tienes proveedores en China, en India, en Europa, y Schneider es una empresa global, en el fondo, tenemos que ir trabajando. El partnership es importante. En el fondo, tus proveedores son tus partners de transformación, porque de una u otra manera también son parte de tu imagen. Y hay que iniciar de partida desde el momento en que tú seleccionas un partner o un proveedor, tiene que haber un match en tu filosofía de trabajo y en el cómo podemos hacer ese alcance y lo vamos haciendo expansivo del impacto de la huella de carbono. Entonces, para Schneider, al ser un compromiso global, se hace responsable no solamente de lo que nosotros como compañía generamos, sino que nos hacemos responsables de trabajar con personas que tengan esta misma filosofía de trabajo y estén dispuestos a invertir y entender que esto es algo que agrega valor. Y desde lo local, como te decía, el acompañar, porque sabemos que las pequeñas y las medianas muchas veces ven esto como una cosa súper lejana, que es invertir, que no tengo el capital y tienes que acompañar. Entonces yo lo veo desde las dos maneras, o sea, Schneider como esta multinacional que tiene que estar alineado desde los proveedores estratégicos de trabajar alineados en este tipo de compromisos y desde lo local en el acompañamiento y en el ayudar a esta transformación. Y desde el punto de vista de acompañamiento, porque hay dos tipos de acompañamiento. Ustedes Ujú. acompañando a sus proveedores, a su cadena de suministro, y también quizás si es que les llegaran a pedir sus clientes más grandes,
que acompañen a las cadenas de suministros de ellos, a las pymes de ellos. ¿Se da eso también que les piden asesoría en estas temáticas para hacer lo que se pueda? Que por ahí vi ahí en un texto que el 40% de todas las emisiones de la cadena de suministro se pueden reducir con medidas de electrificación, eficiencia, energías renovables, circularidad, Eh, digitalización. Entonces, les piden también, oye, yo soy cliente tuyo, una gran minera, pero ¿por qué no me sí, echáis una mano en trabajar con mi cadena de suministro? sí. A ver, nosotros en el fondo tenemos que cumplir un rol de ser parte de la revolución. Ser parte de la revolución de electricidad 4.0 en el fondo, de empezar a conectarnos, de empezar a hablar de sustentabilidad, de energías renovables, es un expansivo, tiene que ser expansivo. Y tenemos que ir acompañando desde lo interno con nuestros clientes y ayudar también a nuestros clientes en esa transición. La capa 3 obliga que para que sea exitoso para tu cliente, tiene que ser exitoso para sus proveedores. Y nosotros estamos en ese acompañamiento a través de las soluciones con las que nosotros trabajamos. Esas soluciones, como te decía, tienen distintos niveles de escalamiento. Entonces tú puedes trabajar o vender una solución a un gran cliente, una gran minera, y desde esa solución ir escalando también a sus proveedores, a los contratistas con los que ellos trabajen para generar impacto. Entonces, es acompañar. Nosotros estamos mandatados a poner estos temas sobre la mesa a, a todo nivel, a demostrar en el fondo que la electrificación es el nuevo, debe ser el nuevo normal y que la digitalización, o sea, la electrificación acompañada de la digitalización y la generación de datos es la manera en que la industria va a trabajar en el futuro. Entonces, para responder tu pregunta, tenemos que acompañar, es parte de nuestro deber ser y de nuestro compromiso. Perfecto. ¿Qué recomendaciones podrías tú darle a quienes nos escuchan, ejecutivos de empresas o las mismas pequeñas y medianas empresas en términos de avanzar en esto desde sus posibilidades, ya sea, me refiero a grandes empresas con sus cadenas de suministro o las pymes mismas? ¿Dónde partirías tú? ¿Dónde partiría en sentarme con mi equipo, tener la discusión y entender que esto tiene un impacto, es sostenible? Atreverse. Es algo muy sencillo. De repente muchas veces pasa esto que tú dices, sobre todo en escalas de pequeñas y medianas empresas, esto es muy caro, esto no lo vamos a hacer, esto me va a impactar el margen, no lo voy a traspasar al cliente. Una serie de discusiones que no te permiten dar el salto. Mi invitación a todo nivel es Y atreverse. perdona, mire, yo estoy leyendo acá las limitaciones, el tiempo, el conocimiento, el talento, el poder de negociación, la financiación o el financiamiento. ¿Ah? Ahí hay varios obstáculos que de alguna forma pueden ser parte también de cómo, de tus recomendaciones de cómo superar esos obstáculos. Exacto. Y de partida, como te decía, atreverse. El conocimiento lo podemos encontrar. Hagamos redes, precisamente iniciativas como las que se permiten en este tipo de programas es conectar. Conectemos, atrevámonos, conversemos. Nosotros estamos disponibles para poder ayudar, para poder acompañar, para poder mostrar cómo lo hicimos nosotros. Y esto tiene una historia. Y darnos cuenta que cuando vamos de la mano con alguien que ya transicionó por esto y muchos obstáculos que probablemente Schneider o esta planta particularmente hace 10 o 12 años pasó, aprendimos cómo resolverlos y podemos simplificar el camino de otros. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. No siempre vamos a tener el conocimiento, pero tenemos las redes y la capacidad de generar el impacto. Y respecto a las inversiones, evidentemente sí, a veces hay que hacer grandes inversiones, pero no es el único camino para entrar en este camino de la sustentabilidad. Y en el caso de que tengamos que hacer inversiones, el payback o el retorno que te genera conectarte a una red, digitalizar esa red, tener datos y generar eficiencia, tengan por seguro Que se que paga. es un retorno y se paga. O sea, Excelente. la información es lo que antiguamente podríamos decir magia. Te resuelve problemas, la inteligencia artificial, el acceso a información de manera temprana, es algo que te permite gestionar de una manera muchísimo más eficiente una operación, a cualquier nivel. Perfecto. Carlos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecerle a Carlos Risic, gerente de planta de Schneider Electric. Nada, muchas gracias por haber estado. Cuídate mucho y éxito y felicitaciones por lo que están haciendo. Oh, un placer, Alex. Muchas gracias por la instancia y la oportunidad de compartir.
Cuídate, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.